No puedo ver la pantalla. Listo, profe, ya le inicio. ¿Listo? Ajá. Ok, bien, ya se nota. Bien, gracias por su comprensión. He tenido últimamente unos quebrantos en mi salud, lo cual me impidió desplazarme hoy hasta la universidad, pero la idea es, jóvenes, debido a lo extenso del programa o cronograma de bacteriología médica, debemos avanzar, al menos poder terminar el tema de neumonía bacteriana, y es por eso que estamos en esta reunión. Una vez terminemos neumonía, el tema a seguir es tuberculosis. Estoy, bueno, satisfecha, no sé cómo decirlo, porque el promedio de las notas de evaluación de bacteriología fue bueno, no excelente, pero bueno, y eso indica pues que si tenemos constancia en el aprendizaje. Hay buenas notas, inclusive de 4.8, de 4.7, etcétera, y eso significa que está bien, por supuesto. Sin embargo, veo algunas deficiencias en cuanto a algunos conceptos en que a estas alturas de la vida, pero a partir de ese momento ya no, ustedes deben establecer muy bien la diferencia entre los procedimientos de control de los microorganismos, porque si no existieran esos procedimientos de controlar los microorganismos, pues prácticamente todos estaremos llevados prácticamente de tantos microorganismos que a nuestra salud. Y son los procedimientos de esterilización, desinfección y antisepsia. Bien, no sé por qué fallaron en esa pregunta tan simple de un mecanismo uno de los mecanismos uno de los procesos del control de los microorganismos, del control de los microorganismos es la desinfección, pero la destrucción total de los microorganismos es la esterilización. No lo olviden, no olviden diferenciar esterilización de desinfección. Listo. Todos los días podemos desinfectar los pisos de nuestra casa, desinfectar el baño, por supuesto. Por supuesto que sí, pero no esterilizamos. A nivel hospitalario sí se necesita la mayoría de las condiciones, objetos, etcétera, ambientes y sobre todo objetos, instrumentos estériles, por supuesto. Bien. De resto estuvo bien, pues no hubo mayor. No sé por qué muchos de ustedes no contestaron la respuesta de septacidima, ¿con qué inhibidor de beta-lactamasa va? Septacidima, ¿con qué inhibidor de beta-lactamasa va? ¿Quién contestó bien esa respuesta, por favor? Avibactam, profe. Con Avibactam, muy bien, y porque ese sí, el 50% falló en esa respuesta. Es uno de los nuevos inhibidores de beta-lactamasa, septacidima con Avibactam. Bien, y es un antibiótico sobre todo para bacterias gram negativas multiresistentes a todos los anteriores. Pero bueno, retomemos igual las observaciones y las revisiones de las respuestas al examen, pues ya les escribí que se hará pues individualmente quien así lo solicite, pues para no quedarse con el error, por supuesto, simplemente la idea es revisar personalmente. Bueno, aún no especifico aún el horario esas revisiones. Mañana estamos como cortos de tiempo, pero ya les confirmaré si el día lunes o martes en qué hora nos podemos reunir para hacer esa revisión. ¿Listo? La doctora Janet, cuando dijo que les daba las notas, es que no me he visto con ella. Doctora, la doctora Janet definió que iba a hablar contigo para saber cuándo determinaban la entrega de notas. Ella también, y está también pendiente de mi decisión. Bueno, listo, Sí, señora. listo. Ya hablaré con ella mañana entonces. Retomemos, jóvenes, para aprovechar esta horita y terminar el tema de neumonía bacteriana. Recuerden la gran cantidad de agentes etiológicos que ocasionan neumonía. Y precisamente aprovechemos esta diapositiva para señalar Mycoplasma pneumoniae. ¿Listo? Así también como existe Clamidia trachomatis, debemos cambiarle la especie a Clamidia pneumoniae, porque si dejamos Clamidia trachomatis como un señalador que tengo aquí, es una bacteria de transmisión sexual de las cuales a algunos de ustedes se les asignó un tema para seminario integrador, que a partir de este lunes comenzamos ya las tutorías para el seminario integrador. Y si yo dejo aquí clamidia trachomatis, pues entonces me va a entender que es una enfermedad de transmisión sexual, pero no, mira el título de la tabla, etiología de las neumonías comunitarias. Entonces cambio esta especie aquí de clamidia en lugar de trachomatis por clamidia pneumoniae, pero también existe Mycoplasma pneumoniae. Esa respuesta también en varios fallaron, pero muchos estuvo muy bien. Son bacterias que tienen una particularidad especial que no tienen las demás bacterias. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa característica que Mycoplasma pneumoniae y Clamidia pneumoniae las hace diferentes a las demás?
¿Qué es lo Que que no no tiene tiene? tiene pared pared. celular. Bien, entonces la pregunta en el parcial era, ¿qué antibiótico no se debe utilizar? La respuesta era muy sencilla. Pues ningún antibiótico que inhiba la síntesis de la pared celular. La respuesta era penicilina. La pregunta era, ¿qué antibiótico no se debe utilizar? Tal vez algunos no leyeron bien el enunciado y colocaron o tomaron como respuesta el antibiótico que sí se debe utilizar, pero el enunciado decía exactamente cuál antibiótico no debe utilizar el médico. La respuesta era penicilina, por supuesto. Tanto clamidia, neumonía, y la familia del género clamidia y el género micoplasma no tienen pared celular de peptidoglucano, pero como pueden darse cuenta, pues también causan neumonía y otras entidades, otras enfermedades, por supuesto. De todas estas bacterias, las más frecuentes agentes etiológicos de neumonía en comunidad son Streptococcus pneumoniae o Diplococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, que en el video mencioné que también causa otitis media y sinusitis, porque el hábitat tanto de Streptococcus pneumoniae como Haemophilus influenza habitan normalmente ¿dónde, jóvenes? Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae es microbiota normal ¿de qué parte? ¿De qué zona anatómica? ¿De dónde? Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza hace parte, ¿dónde habitan naturalmente? Hacen parte o se ubican en la nasofaringe o en la orofaringe. Es microbiota normal. Entonces, ¿qué los hace que sean virulentos? O sea, su factor de virulencia, como valga la redundancia, por supuesto, y los factores de riesgo predisponentes en las personas. Todos podemos ser portadores de Haemophilus influenza. Jóvenes, estoy hablando de la bacteria, ¿no? No estoy hablando de virus influenza, que por su nombre es semejante, pero en este momento me estoy refiriendo a la bacteria Haemophilus influenza serotipo B. ¿Qué significa esa letra B mayúscula? ¿Qué significa? En el video que vieron a través de sinusitis otitis explicaba. ¿Qué significa la letra B mayúscula? De capsular, profe. Muy bien, es la cápsula de Haemophilus influenza, Coccobacilo gram negativo, hace variación antigénica, polisacárido capsular. Entonces, cada vez que ocurría variación antigénica le asignaban una letra mayúscula. Entonces, Haemophilus influenza serotipo A, Haemophilus influenza serotipo B, C, D, F. ¿Cuál es el más frecuente de todos? ¿Cuál es el serotipo más frecuente de que causa infección bacteriana respiratoria? ¿Cuál es? ¿El serotipo qué? B. El serotipo B. Muy bien. Por eso siempre se debe asignar con el respectivo serotipo. Muy bien. Legionela neumófila. ¿Gram positivo o gram negativo finalmente? ¿Qué? Legionela neumófila. Esto quedó de consulta la última vez que vimos este tema. Legionela neumófila. ¿Gram positivo o gram negativa? Bacilo, cocobacilo, diplococo, estreptococo. ¿Qué morfología? Y es un bacilo gram negativo. Cocobacilo gram negativo. Legionela neumófila. ¿Listo? ¿Por qué se le llama la enfermedad de los legionarios? ¿Cómo se contagiaron los legionarios con esa bacteria? Por eso el nombre, ¿no? De legionela. ¿Cómo se contagia? ¿Cómo es el mecanismo de infección con legionela para que desencadene neumonía en las personas? Aún no tenemos la respuesta. Esa bacteria puede adaptarse. ¿Quién quiere hablar, por favor? Esta bacteria puede adaptarse a ciertas condiciones, como cuáles, ambientales, como cuáles, sobrevive en qué condiciones ambientales. Y no tiene espora, como cuáles. No es una bacteria muy frecuente, ¿no? Que causa neumonía. Ya dije, las más frecuentes, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Clamidia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae son muy frecuentes en comunidad. Legionella pneumoniae no es tan frecuente, pero ha ocasionado brotes. Brotes es cuando más de 2 personas presentan la misma sintomatología de la enfermedad y han tenido una misma fuente de origen de contagio. Bien, les dejo la consulta de la enfermedad de los legionarios porque voy a avanzar, ¿vale? Voy a avanzar en lo que estaba pendiente y de eso se trata. Ok, habíamos enfocado el agente etiológico Streptococcus pneumoniae, que tiene la apariencia de diplococo lanceolado, ovalado, gram positivo, catalasa negativa, microbiota normal, se transmite por flush, presenta cápsula variación antigénica hasta 90 serotipos, neumolicinas, neuraminidasa, ya hemos mencionado, simplemente estoy retomando los factores de virulencia, IgA proteasa, autolicina, neumolicina, lo cual permite
daño a los neumocitos y perfectamente acceder al torrente sanguíneo. Eso trae como consecuencias que estreptococo neumonía no solamente el paciente manifieste sintomatología de neumonía, sino de otras enfermedades a distancia por diseminación hematógena de esta bacteria. Por diseminación hematógena o bacteremia, entonces una artritis séptica, una pericarditis, una meningitis y por ende sepsis. Y por contigüidad, porque está en la orofaringe, nariz, faringe, por cercanía y continuidad por comunicación con tropa de obstáculo hacia oído medio y hacia senos paranasales. Bien, ya lo habíamos mencionado. La sintomatología de neumonía típica de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué es lo más típico que a ti te parece para que el paciente tenga neumonía? De 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué consideras tú que sea lo más típico de neumonía? ¿Cuál? Dime qué número. Tú vas a sospechar que tu paciente tiene neumonía cuando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Claro que en conjunto pues van los síntomas, ¿no? Pero ¿qué te parece a ti lo típico? Fiebre y malestar general. No, fiebre da meningitis, doctor, también. Fiebre da una infección Siento- urinaria como pielonefritis, entonces no me parece tan típico la fiebre. Profe, siento moco purulento. respiratoria. La segunda, ¿no? La segunda, ¿que sería cuál? ¿Que sería cuál? Expectoración mucopurulenta, verdosa, Y para roja. que ocurra, muy bien, y para que ocurra la expectoración mucopurulenta, ¿tiene que toser o no? ¿O la tos es seca? Sí, claro. Sí, entonces, tos productiva. Recordemos, estamos haciendo un repaso flash de lo que vamos, en donde hemos quedado. Tos Profe, productiva, que tengo una dolor. pregunta. ¿Sí? Sí, Cuando tú dices típica, o sea, es como para esa enfermedad en específico, porque pues típica sí, yo la señor. entendía como la que no se repite en enfermedades. ¿Me repites? ¿Tenías entendido que típica era qué? O sea, según yo, la palabra típica era como, Ajá. o sea, como de que se repetía entre otras enfermedades. Ah, bien, Pero muy bien, muy bien, lo tomas bien, como típica bien, para... pero te corrijo. Típica no es que se repite, no significa que se repite. La palabra que vas a utilizar de aquí en adelante es que la tos, en caso de que la tos esté repetitiva, escúchame la palabra, sería tos paroxística. ¿Listo? ¿Me entendiste la diferencia? Del Sí, término que vas profe. a utilizar, tos paroxística es que está tosiendo, pero es diferente a neumonía típica. Ah, si existe neumonía típica, eso quiere decir que también existe futuros doctores, neumonía atípica. Partamos de algo. Para que sea una neumonía típica de 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya nos dijeron, una compañera habló y dijo, me parece que lo más típico es que tosa con flema. ¿Sí o no? Tos con flema. Digámoslo de otra manera, tos con expectoración mucopurulenta. ¿Listo? Eso es lo típico. Lo demás, pues es adyacente, obviamente, ¿no? Que el esputo presente, que se presenten pintas de sangre en el esputo, se llama hemoptisis, ya secundario. Que dolor torácico, dolor tipo político, ya es una complicación, por supuesto. Y eso trae como consecuencia datos de insuficiencia respiratoria que se pueden demostrar monitoreando al paciente, su función respiratoria. La fiebre es característica de una enfermedad infecciosa, por supuesto. Pero también habíamos visto que el principal mecanismo de transmisión de bacterias en neumonía en comunidad, como su nombre lo dice, pues simplemente es a través de flush, obviamente la persona que está tosiendo. ¿Listo? Fácil la transmisión de cualquiera de esas bacterias en la lista anterior. Pero si la neumonía es intrahospitalaria, neumonía adquirida en el hospital, ¿alguien tiene un micrófono abierto? Por favor, apagar. ¿Alguien tiene micrófono abierto, por favor? Está ladrando el perro. Pero si nos enfocamos ahora a que también hay características de que los pacientes están hospitalizados y tras 24 48 horas posteriores a la hospitalización comienzan con síntomas de neumonía, usted está frente a la expectativa y a la confirmación diagnóstica de una neumonía adquirida en el hospital. Que esta abreviatura casi ya no se utiliza. En la actualidad se designa como neumonía asociada a cuidados en la salud. Esta abreviatura NHA ya se ha cambiado, se ha actualizado por neumonía asociada a cuidados de la salud. Estoy compartiendo unas imágenes para que ustedes aprecien cuál sería, cuál sería el factor de riesgo para adquirir o manifestar una neumonía asociada a cuidados en la salud. Lo estoy señalando con una flecha verde. ¿Cuál sería el factor de riesgo? ¿Qué tendría que tener esa persona para desarrollar neumonía una vez está hospitalizada? Lo estoy señalando con una flecha verde, no sé si lo alcanzan a percibir. Que esté intubado. Que esté intubado. Muy bien, ya está hospitalizado, está intubado y su nombre lo dice.
tubo endotraqueal. Tubo endotraqueal. Eso significa que ese tubo le va a facilitar al paciente su respiración mecánico asistida conectado a un ventilador, pero que va de la orofaringe, ¿no? Tubo endotraqueal hasta la tráquea. Entonces, las mismas bacterias de la microbiota normal que están en la faringe, respuesta, ustedes me dirán, ¿se arrastran indirectamente hasta la tráquea, sí o no? Todo el tiempo que lleva hospitalizado el paciente con su tubo endotraqueal, claro, inevitablemente se arrastran. Bien, y muchas de esas bacterias tienen la propiedad, como Staphylococcus aureus, por ejemplo, que hace parte de la microbiota normal del orofaringe, produce biofilm, puede producir biofilm con factor de virulencia y le queda muy fácil adherirse a ese material inerte del tubo endotraqueal. ¿Listo? Entonces, ¿el qué? El promedio o el resumen de microorganismos, de bacterias que causan neumonía asociadas a cuidados en la salud, pues hay una pequeña variación con el grupo de microorganismos o bacterias que causan neumonía en comunidad. Pero en esta diapositiva que estoy compartiendo, que dijimos que hay que actualizar esta abreviatura, pues ustedes ya conocen cuáles son esos factores de riesgo para neumonía. En este caso, el paciente ya está hospitalizado con alguna de estas entidades o factores de base: desnutrición severa, hospitalización prolongada en la UCI, EPOC, insuficiencia cardíaca, diabetes mellitus mal controlada, por ejemplo, alcoholismo crónico y respiración mecánico asistida. Ventilación mecánico asistida. El paciente está presente a un tubo endotraqueal. Entonces, con esta lista de factores de riesgo, más el tiempo que lleva hospitalizado, tiene una gran probabilidad de presentar neumonía adquirida intrahospitalariamente o neumonía asociada a cuidados en la salud. Como pueden apreciar en la tabla 2, ya no aparece en primera lista, aparece en primer puesto Streptococcus pneumoniae, aparece ahora Pseudomonas aeruginosa. A propósito, recordando, Pseudomonas aeruginosa son cocobacilos también gram negativos, depende cómo lo veas, cocobacilos o bacilos gram negativos. Muy bien. En segunda instancia aparece Staphylococcus aureus. Bien, pero no porque se transmita por flush. Dijimos que para que se adquiera una neumonía hospitalaria, ¿cuál es la fuente de transmisión? ¿Cuál es? ¿Qué factor de riesgo tiene? ¿Cuál es? Para que le dé neumonía por Staphylococcus aureus. Pilas, porque comunidad no, si fuera así, tuviéramos todos neumonía. Que esté intubado. Por eso. Y estafilococo está presente en la microbiota orofaringea. Esto está fija ahí, ¿cierto? Pero aprovecha esa situación de un objeto inerte, como es el tubo endotraqueal, para adherirse e ingresar a vías respiratorias inferiores. En tercera instancia, Haemophilus influenza, ahora sí se repiten, ¿no es cierto? Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus resistente a meticilina, Escherichia coli, Acinetobacter complejo, tiene ahí varias especies. Es microbiota normal, muy bien, pero solamente es de transmisión intrahospitalaria. Cándida especies, por ejemplo, Cándida albicans, hace parte también, usted sabe, usted ya estudió, hace parte de la orofaringe también, y también puede producir biofilm, Cándida. Estafilococo coagulasa negativo, ¿a cuál se refiere? ¿Estafilococo cuál? ¿Estafilococo qué? ¿Cuál es este? ¿Estafilococo cuál es este? Epidermides, y también produce biofilm, ¿cómo te parece? Y también está en la mucosa respiratoria. Enterococcus fecalis, Serratia marcensis, Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli, devolviéndome, Escherichia coli, Enterococcus fecalis, Serratia marcensis, Klebsiella pneumoniae, son enterobacterias que habitan ¿dónde? No importa si repetimos y repetimos. ¿Que habitan dónde? Escherichia coli, intestino, Enterococcus fecalis, Serratia marcensis, Klebsiella pneumoniae, son bacilos gram negativos de la familia Enterobacterias. Entonces, para que al paciente que esté hospitalizado le haya generado estas últimas bacterias que acabamos de ver, neumonía, ¿cuál fue la vía del mecanismo de diseminación? ¿Por dónde llegaron esas bacterias para que le den neumonía al paciente que ya está hospitalizado? ¿Cómo le llegaron al pulmón? Usted sabe que evita normalmente el intestino. Muy bien la respuesta, la vía es hematógena. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Entonces, estas bacterias, sobre todo a nivel hospitalario, Pseudomonas aeruginosa, Estafilococo, por supuesto, Acinetobacter, presentan diferentes patrones de susceptibilidad o resistencia. Para que ustedes me entiendan, o con mayor claridad, son altamente multiresistentes a los antibióticos.
Si bien algunas bacterias se repiten, o sea, Streptococcus pneumoniae también se adquiere en comunidad. El problema es que las cepas de Streptococcus pneumoniae que están colonizando y que están causando la enfermedad al paciente, causando la neumonía intrahospitalaria, puede presentar cierto grado de resistencia a los antibióticos. ¿Listo? Entonces, por esa razón, no me deja cambiar. No me deja cambiar la diapositiva. Ya. Por esa razón, usted tiene que tener bien claro cuáles son los gérmenes más frecuentes que causan neumonía en comunidad y neumonía asociada a cuidados en la salud. Por ejemplo, aquí tenemos otros datos. Agentes etiológicos causantes de neumonía asociada a ventilador en una unidad de neonatología y en una unidad pediátrica. A ver, ¿cuál predominó? Klebsiella pneumoniae. Por acá, ¿cuál predominó? Staphylococcus aureus. ¿Listo? Ese streptococo beta hemolítico, el grupo A que ya vimos causante de faringitis, es raro. Puede causar neumonía, pero raro. O sea, porcentaje de frecuencia es muy bajo. Bien, hay otros que tienen una frecuencia más alta, por supuesto. Ok. Una vez teniendo claro los agentes etiológicos posibles causantes de neumonía en comunidad o neumonía asociada a cuidados hospitalarios, y ante la sospecha clínica, porque el médico va a tener experiencia en auscultar a su paciente, detectar ruidos anormales en su función respiratoria. ¿Por qué? Porque las secreciones mucoides están acumuladas y son purulentas, están acumuladas en los alvéolos, lo cual no va a permitir un flujo de aire adecuado. Por supuesto, se van a generar ruidos, por supuesto, a la auscultación, que más adelante ustedes, supongo yo que en la asignatura de semiología, pues los van a preparar a ustedes para determinar esos signos clásicos que se presentan en neumonía. ¿Listo? Entonces, aparte de la evaluación física del paciente, aparte del conocimiento básico que usted tiene de posibles agentes etiológicos, usted también debe apoyar el diagnóstico en los rayos X de tórax, como le estoy compartiendo en este momento. Lo habíamos mencionado teóricamente la clase pasada, pero ahora ya podemos compartir imágenes donde si en los pulmones, si el tejido pulmonar es básicamente el tejido principal en el control de la función respiratoria e ingresa el aire hasta los alvéolos pulmonares, pues ¿cómo se va a observar? ¿Negro? ¿Qué color no? ¿Qué hace observar, por favor? ¿Opaco o negro? La respuesta es sí, dilo otra vez. No somos Negro. espectroradiólogos, ustedes están comenzando apenas su estudio de sus enfermedades infecciosas. Negro, muy bien. Pero se observan en la parte inferior, está completamente opaco en los lóbulos inferiores. Hay zonas radioopacas tanto en el lóbulo medio como en el lóbulo inferior. ¿Por qué razón? ¿Qué significa que esas zonas se observen opacas? Están ¿Qué llenas de significará? moco. Que están llenas de moco. Muy bien, muy bien. Y esto ya es un indicio para el médico de que posiblemente el paciente tenga presente una neumonía. Y sobre todo a nivel esas zonas de radiopacas, sobre todo a nivel del lóbulo medio, del lóbulo inferior uno o bilateral. Bien, esta está muchísimo más clara, por supuesto, esta imagen. No estamos exigiendo, y ni tampoco yo soy la radióloga experta, ¿no es cierto? Pero estamos interpretando lo que estamos observando de acuerdo a lo que deducimos de por qué hay acumulación de moco en los alvéolos pulmonares. Muy bien. Sin embargo, esta gráfica que estoy compartiendo a continuación no refleja los punticos negros más acumulados en una verdadera fotografía de unos rayos X de tórax, perdón, una fotografía de una imagen de rayos X de tórax. Los punticos negros van a representar dónde van a estar acumuladas las secreciones, sobre todo purulentas. Neumonía bacteriana, por supuesto, es una representación gráfica y yo estoy utilizando un señalador, pues en el lóbulo medio o inferior, por supuesto, pero miren ustedes como en otras patologías o en otras enfermedades de tipo pulmonar, esas zonas radioopacas podrían encontrarse o acumularse en el ápex pulmonar o, ¿por qué no?, a través también del espacio pleural. Entonces, para el médico es súper orientativo la observación de la presencia de estas zonas radioopacas. Por supuesto, dependiendo de la localización, le va a orientar a la posible enfermedad. Por el momento estamos concluyendo que neumonía bacteriana se van a observar zonas radiopacas en los lóbulos medio inferior. Ya cuando hablemos de tuberculosis y cuando hablemos de complicaciones, pues tendrán una mejor explicación ustedes de por qué se observan esas zonas radiopacas y en otras áreas a nivel pulmonar. Ok, voy a mencionar a continuación dos posibles complicaciones. Neumonía ya tiene el paciente, ¿listo? Pero existen varias complicaciones secundarias a la neumonía, entre ellas el empiema. ¿Listo? Empiema pulmonar. Me voy a referir a la definición
Empiema pulmonar es la acumulación de material mucopurulento, pero en el espacio pleural. ¿Debido a qué? Pues a bacterias, sobre todo a bacterias. Ya la bacteria se ha diseminado hacia el espacio pleural. Ya tiene neumonía, pero una complicación es que el paciente presente empiema pulmonar. Y por supuesto, los rayos X cambian completamente, como ustedes pueden observar en esta pantalla. Los rayos X de un paciente con empiema, pues mira la diferencia total, por supuesto. Listo, las zonas radiopacas totales, pero ya invadiendo el espacio pleural, por supuesto. Pero la sintomatología es similar, o sea, fiebre, tos en accesos es repetitivo, ¿listo? Expectoración purulenta, disnea, pero sobre todo la presencia de dolor torácico tipo pleurítico. El paciente se lleva la mano al pecho al toser porque le da la sensación, percibe la sensación de dolor en el pecho, ¿listo? La segunda complicación también frecuente de una neumonía bacteriana es la formación de abscesos pulmonares, pero ya implica proceso infeccioso en el tejido pulmonar, por supuesto, en el parénquima pulmonar, por supuesto. ¿Estos qué son? Estos son una representación gráfica de unos círculos en color gris, ¿no? En esta gráfica donde nos muestra la posible localización de un absceso pulmonar. La bacteria ya ha invadido el tejido pulmonar y los polimorfonucleares neutrófilos han llegado al sitio donde la bacteria se está reproduciendo y se ha instalado en el tejido pulmonar. Llámese un absceso pulmonar. ¿Por dónde llegaron las bacterias? De varias maneras. Uno, por vía hematógena. ¿Listo? Pueden haber llegado también. Dos, por una herida penetrante, directamente un cuchillazo del pulmón, por ejemplo, claro, de estafilococo aureus en la piel, por supuesto, de un ingreso al tejido pulmonar, aparte de generar neumonía, pues va a generar un absceso pulmonar, por supuesto. Posterior a una intervención quirúrgica. Entonces, miren en esta diapositiva, entonces las flechitas en rojo nos muestran el camino que tomaron las bacterias para llegar al tejido pulmonar. ¿Ok? Otra representación gráfica está de fondo azul. Entonces, todo depende donde usted observe las zonas radiopacas y las interprete y realice la respectiva interpretación en los rayos X de tórax. Si usted observa zonas radiopacas, lo mostramos con anterioridad, en los lóbulos medio o inferior, usted puede orientar el diagnóstico hacia neumonía, por supuesto. Pero si solamente observa zonas radiopacas en los bronquios o bronquiolos, usted realiza un diagnóstico sugestivo de una bronquitis. Pero si a su vez si usted observa zonas radiopacas tanto en los bronquios, bronquiolos como los alveolos, ¿cuál sería la sospecha diagnóstica, por favor? ¿Cuál sería? Dependiendo de la localización donde usted observe las zonas radiopacas. Estoy diciendo, presenta zonas radiopacas en broncos, bronquiolos y alveolos. ¿Cuál es su posible diagnóstico, por favor? ¿Cuál sería? Bronconeumonía. Bronconeumonía. Bien. Pregunto que usted ya vio y estudió. Los virus, ¿qué sobre todo causan? Díganme. Bronquitis, bronconeumonía, neumonía, díganme. Los virus estacionales, los virus como virus influenza. ¿Qué causa el virus influenza, por ejemplo? Díganme, por favor. ¿Qué causa el virus sincitial? Díganme, por favor. Cambio, devuelve, cambio la pregunta. ¿Qué virus causa bronquitis? Ah, sí, ya, eso sí, ya lo sabe. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Para influenza. Muy bien. Influenza. ¿Qué causa COVID? ¿Qué causa COVID-19? ¿Qué causa? Díganme. Neumonía. Muy bien, doctora, súper bien. Colapso de Neumonía, alveolos. muy bien. Muy bien, neumonía. Dígame una sospecha de que la enfermedad, ¿no? Neumonía, por supuesto. Ok. Avancemos por acá. Otitis media, sinusitis, puede avanzar. Entonces, he mencionado que el diagnóstico de neumonía bacteriana se basa en tres principios básicos fundamentales. Uno, la alta sospecha clínica que usted cuando evalúa o ausculta a su paciente. Dos, los rayos X de tórax también son orientativos. ¿O es que usted en los rayos X de tórax, usted sabe qué germen es el que le está causando? Díganme. ¿En los rayos X de tórax usted sabe el germen que le está causando la neumonía, sí o no? ¿O no? ¿O sí? No. Bueno, entonces orienta muchísimo la enfermedad. Hasta que tú le hagas o le solicites más bien una prueba microbiológica confirmatoria del diagnóstico. Confirmatoria porque tú ya lo sospechaste.
observas la imagen radiológica de tórax. Ahora falta confirmar microbiológicamente que sí tiene esa bacteria, dicha bacteria de la lista tan larga pues que existe, ¿no es cierto? Entonces usted va a solicitar que el paciente recolecte una muestra para hacerle las respectivas pruebas microbiológicas confirmatorias. ¿Sí me están escuchando? Confirmatorias. Obviamente la muestra que va a recoger es el esputo, pero para ello hay que darle ciertas instrucciones al paciente, la forma en que lo debe recoger en un recipiente estéril, que es el recipiente donde se recoge la flema para llevar al laboratorio es el mismo recipiente donde se puede recolectar la orina. Igualmente el frasquito es con tapa y viene con tapa y es estéril completamente, ¿no? No puede recolectarse ni una muestra de orina para un análisis de orina, ni una muestra de esputo en cualquier frasco que uno lave, pues, que tenga en la casa. No, tiene que ser un frasco estéril. Por eso ya lo venden en esas condiciones. Entonces, se le va a explicar al paciente con términos coloquiales que ante la sospecha de que tiene una infección en los pulmones, le van a hacer un examen de la flema. Así hay que referirse con palabras que te entienda el paciente. Le vamos a hacer un examen de la flema para ver qué microorganismo, qué bicho, qué microorganismo le sale en ese examen de la flema, pero usted tiene que escupir la flema en este frasco. Hay que explicarle con las palabras castizas exactas. Porque si usted le dice es que tiene que recoger la muestra de esputo, a veces ni saben lo que, saben lo que es el esputo. Bueno, debe inspirar varias veces fuertemente, inspirar, expirar fuertemente y a tercera inspiración desgarra la flema en el frasco. Bien, saliva no sirve, la identificación del microorganismo o la bacteria que le está causando la neumonía en la saliva no existe porque además hay lisosima en la saliva. Bien, debe tapar la muestra y llevarla al laboratorio, entonces debe recoger la flema. Y sobre todo la primera muestra de la mañana, estoy hablando de neumonía en comunidad, ¿no? La primera muestra en la mañana, levantarse, porque lo primero que quiere hacer la persona es toser para desgarrar todas esas excreciones acumuladas de la noche. Bien, bueno, es lo mismo, esta diapositiva o tabla 9 es lo mismo que lo dije verbalmente, por supuesto. Entonces, sí quiero compartirles esta fotografía, porque de esta manera expectora un paciente con neumonía. Observen la secreción purulenta, la flema, el color, el aspecto. Bien, así es la característica del esputo del paciente cuando presenta neumonía. Bien, pero analicemos lo que le vamos a realizar. Tinción de Gram, cultivo, antiograma, o en el esputo, cultivo y una prueba molecular PCR. Por ejemplo, para identificación del virus, del hongo, del parásito, de la bacteria que le esté causando la neumonía. ¿Listo? Por PCR. A nivel de bacteriología, entonces, podemos hacer el método tradicional también. Yo les doy todas las bases dependiendo de donde ustedes se vayan a desempeñar en un futuro. Pues si trabajan en un hospital o entidad clínica de alta complejidad, pues allá le van a hacer prueba molecular, obviamente en esputo, por supuesto. Pero si no, pues hay que partir desde lo más bajito, con herramientas microbiológicas, lo mínimas, pues. Tinción de Gram como la que estoy compartiendo en este momento. Miren la bacteria que predomina. Y estoy señalando diplococos gram positivos lanceolados. Estos rojos o fucsia son leucocitos. Bien, pero si es la flema, al escupir la flema se contamina con bacterias de la boca y hay microbiota normal. Entonces, para ello, inicialmente podíamos decir, no, no sirve una muestra de esputo porque igualmente iban a aparecer bacterias de la tinción de Gram, de la microbiota normal con la tinción de Gram. Entonces, se considera que la muestra es representativa y tiene validez en la interpretación cuando al observarla al microscopio, esa tinción de Gram de esputo, se observa más de 25 leucocitos y menos de 10 células epiteliales, como le estamos viendo aquí. El microbiólogo cuenta cuántos leucocitos hay y si cumple este requisito, más de 25 leucocitos y menos de 10 células epiteliales, entonces sí puede identificar la morfología y la tinción de Gram de la bacteria que más se repite, como en este caso de Diplococos. ¿Listo? Mira la clásica muestra representativa de una secreción purulenta de una persona con neumonía. Bueno, mira una tinción de Gram por acá, donde predominan streptococos, diplococos, Gram positivos en forma lanceolada. ¿Bien? Pero podría darse el caso de que se observen cocobacilos Gram negativos. Entonces ya tendrían ustedes la sospecha clínica de que la bacteria sería Haemophilus influenza. No olvides que Haemophilus influenza es cocobacilo Gram negativo.
Pero si en esa tinción de Gram de esputo se observa y lo que más se repite y predomina son cocos en racimo, usted sabe pues que la bacteria más factible o más frecuente sería Staphylococcus aureus, por ejemplo. Entonces, si miras que la tinción de Gram sí te orienta hacia la posible bacteria, todavía no te confirma hasta que no la realizamos un cultivo o una PCR. Pero ya una tinción de Gram es presuntiva, ya te va orientando y dice, "Ay, mira que si era por la Gram positiva o era por la Gram negativa". Pero si al contrario, la tinción de Gram de esputo se muestra o se revela más de 10 células epiteliales y menos de 25 polimorfos nucleares, o sea, al contrario de los demás parámetros, significa que no, esa muestra es saliva y no aporta al diagnóstico. Las condiciones son estas, que al microscopio esa muestra de esputo con tinción de Gram se observe menos de 10 células epiteliales y más de 25 polimorfos nucleares por campo. Entonces, Gram de esputo, ¿de qué depende que se detecte la morfología y la tinción de Gram? Depende de que la muestra sea bien recolectada. El paciente haya recibido las instrucciones y haya recogido la flema o el gargajo que decimos coloquialmente. Que se le haga un cultivo de esputo, pues confirmatorio, por supuesto, y dependiendo de la sintomatología que presente el paciente y sobre todo si está hospitalizado, adicionalmente se le solicita hemocultivo. ¿Cuándo? Cuando el paciente ya presenta síntomas de infección generalizada o sistémica, de enfermedad generalizada o sistémica como una sepsis. Entonces, esto es adicional. No quiero decir que a todos los pacientes con neumonía hay que hacerles un cultivo, no estoy diciendo. Bien. Pero usted se preguntará qué pasa si el paciente está hospitalizado. ¿Cómo le digo que saque la flema si él no puede? Está con tubo endotraqueal. Entonces, observen en esta imagen cómo se va a recolectar la muestra para llevarla al laboratorio clínico. Uno, un aspirado de tubo endotraqueal, como su nombre lo dice. Él ya está con tubo endotraqueal, pero está en un UCI. Entonces introduce una sonda para aspirarle la secreción y va directamente al frasco recolector. Segunda opción, lavado bronquial con infusión de solución salina estéril. Barre, arrastra esa mucosidad acumulada y esa mucosidad acumulada va al frasco recolector. Tercera opción, un cepillado bronquial, cepillado bronquial. De la misma manera se introduce una cánula a través de se introduce una cánula que tiene en la punta una especie de cepillo y arrastra la mucosidad acumulada en los alveolos. Entonces, varias, una, dos, tres opciones para recolectar muestra del paciente que está hospitalizado. Si el paciente está la sospecha clínica de neumonía en comunidad, pues se le da las instrucciones del paciente para que recolecte la muestra. Pero si está hospitalizado, esas son las tres posibles opciones para recolectar la muestra del esputo del paciente. Les comparto tinción de Gram de esputo. Diplococos, Gram positivos, lanceolados. Es lo que más se repite, se repite, se repite, se repite. Lo más factible es que esta neumonía de este paciente la está ocasionando estreptococo diplococo neumonía. El cultivo de esputo en agar sangre es con el fin de cultivo de esputo en agar sangre. ¿Con el fin de qué? Identificar qué bacterias. Si hay hemólisis. Sí, y esa hemólisis va a servir para identificar qué bacterias, dependiendo de la hemólisis que tenga. Para identificar cuáles, dígame nombres de bacterias. ¿Para qué sirve visualizar la hemólisis en el agar sangre? Para poder clasificar las bacterias, ¿cuáles? ¿Cuáles? Los estreptococos. Los estreptococos que pueden ser alfa-hemolíticos, beta-hemolíticos o gamma-hemolíticos. Enfoquémonos en Streptococcus pneumoniae. ¿Quién recuerda qué hemólisis presenta Streptococcus pneumoniae? ¿Qué hemólisis hace Streptococcus pneumoniae? ¿Cuál? ¿Alfa, beta o ninguna? Alfa. Alfa principalmente. Solo un grupo de trabajo de laboratorio, un subgrupo le dio hemólisis alfa o 2, si no estoy mal. Porque ya tienen su estreptococo en su faringe. Pero recuerden, ese día, ¿no? Preguntaban, ay, no, me voy a morir, esa caja de cultivo está súper llena. Dije, no, pues no va a morir porque es microbiota normal. Y les dije, entonces, a menos que se vuelva fumador crónico, a menos que se vuelva vapeador, a menos que se inmunosuprima, que es otro factor de que es otro factor de riesgo, que se inmunosuprima, si ya sabe causas de inmunosupresión. A menos que tenga una enfermedad maligna y que necesite quimioterapia. Ahí sí, el estreptococo pneumoniae se vuelve oportunista, obviamente. Bueno, ok. Tinción de Gram está muy debatida, ¿no? O sea, nos dicen, no ayuda a determinar la bacteria 100%, mira, sensibilidad, especificidad baja, o sea. Pues muchos ya ni siquiera utilizan la tinción de Gram para diagnóstico presuntivo de neumonía. Ahora, en la actualidad, señores, que seamos sinceros y actualicémonos, en la actualidad se hace diagnóstico es por PCR.
¿Listo? Pero les comparto cómo da un cultivo de esputo en agar sangre y observen el color de la hemólisis. ¿Qué color observan? ¿Qué color? Porque el agar normalmente es rojito. ¿Qué color observan alrededor de las colonias para ver si están viendo lo mismo que yo estoy viendo aquí? ¿Qué color observan? ¿Verde? Color verdoso. Ajá. Mira que todo ese cultivo, las colonias son las mismas. Eso quiere decir que la bacteria que está predominando en esa faringe, en ese esputo, corrijo, es alfa-hemolítica. Mira que totalmente se está colonizando bacterias alfa-hemolíticas. ¿Cómo sabemos que es estreptococo neumonía? Ah, bueno, le hacemos tinción de gramo, ok. Pero recuerda que estreptococos, por la tinción no los puedo identificar. Bien, estreptococo y diplococo. Pero si yo le coloco un disco de papel filtro, pilas que dice una letra P, ¿no? Aquí podemos observar un disco de papel filtro, esas colonias con hemólisis verdosa. Le coloco un disco de papel filtro que diga que contenga optoquina. No es el antibiótico que le voy a dar al paciente, no. Es un antibiótico optoquina que inhibe el crecimiento de Streptococcus pneumoniae. Mira que alrededor del disco de optoquina está liso, está limpio. Si es así, confirmado que es Streptococcus pneumoniae. Bien, porque es sensible a la optoquina. Mira que alrededor del disco de papel filtro no crece y las colonias son, el hemólisis es verdosa, mira, es verdosa oliva, pero como no crece alrededor de la optoquina, confirmado que es Streptococcus pneumoniae. Entonces, para cada bacteria se realiza una prueba confirmatoria. Nosotros hicimos 3 pruebas confirmatorias para estafilococos. Hicimos cultivo en manitol, hicimos agar DNA y coagulasa. Para Streptococcus pneumoniae hay varias pruebas confirmatorias, entre ellas la sensibilidad, la susceptibilidad a la optoquina. Bien. Miren esta hemólisis verdosa total. Mira. También podemos utilizar la prueba de la catalasa. ¿Se acuerdan que hicimos eso también? Todos los estreptococos, catalasa negativa. Todos los estafilococos, catalasa positiva. Miran cultivos puros de Streptococcus pneumoniae de pacientes, por ejemplo. Pueden observar que aquí alrededor del disco de optoquina está limpio. No hay colonias alrededor de la optoquina. Pero hoy en día se utiliza PCR en cultivo de esputo por video, identifica género y especie por ADN, por identificación de ADN. Bien, ahora ¿de qué depende el tratamiento? Depende del germen implicado. Por supuesto, usted tiene que ser, repito, y reinsisto, entre más específico seas con el antibiótico, mejor. Pues tú dirás, ay, no, démosle amplio espectro y ya. Se lo va a servir a cualquiera. Sí, ese es el pensamiento de varios profesionales. Dicen, no, démosle amplio espectro. Le va a decir, claro, amplio espectro le sirve a gram positivas y gram negativas. Todavía no tenemos el resultado del cultivo, no nos ha llegado todavía. Entonces, empiézale con amplio espectro, porque si es la positiva o negativa, pues le va a funcionar. ¿Listo? Pero no olviden que eso trae repercusiones en la microbiota normal. No olviden. Entonces, si la tinción de gram de esputo informa que se observan diplococos gram positivos, usted ya sospecha de que es Streptococcus pneumoniae. Y el tratamiento de primera línea para Streptococcus pneumoniae es la penicilina G. Pero recuerden que Streptococcus pneumoniae puede pasar al torrente sanguíneo y diseminarse ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Qué otras enfermedades produce Streptococcus pneumoniae además de neumonía? ¿Por vía hematógena? Meningitis. Entonces, si usted lo trata a su paciente solo con penicilina, esta penicilina G, existe la posibilidad de que ese Streptococcus pneumoniae se vaya por el torrente sanguíneo hacia meninges. Y entonces necesitas cubrir con antibióticos. Esa también formulé esa pregunta en el parcial. Necesitas cubrir con antibióticos que lleguen los niveles terapéuticos hacia el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué antibióticos son, jóvenes? ¿Qué antibióticos son Ceftriaxona. esos? Cefalosporina de tercera De generación. tercer. ¿Ejemplo cuál? Ceftriaxona. Bien, bien. Pues mira, tú puedes manejar sinérgicamente penicilina y ceftriaxona o ceftriaxona, mira, de una vez le va a servir la Streptococcus pneumoniae y le va a servir y va a alcanzar niveles terapéuticos a nivel del sistema nervioso central. Si en la tinción de grandes putos se ven cocos en racimos, probablemente es Staphylococcus aureus. Pregunto, ¿le sirve la penicilina? No, no le sirve la penicilina. Bien. ¿Cuál es el antibiótico de primera línea? Oxacilina. Ok. ¿Se acuerdan? Aquí dice flucoxacilina, no importa. Oxacilina. ¿Listo? Pero ¿se acuerdan la resistencia era alta o baja a la oxacilina? Ay, no la vimos. No me acuerdo si la vimos en el laboratorio.
Creo que no teníamos disco de oxacilina, pero en las otras prácticas de laboratorio que he realizado con estudiantes, de 10 estudiantes que aíslan Staphylococcus aureus de su nariz, 9 son resistentes a la oxacilina. Bien, entonces toca seguir escalando los antibióticos para que le sirvan a esa bacteria. Pero si en la tinción de gram de esputo ven cocobacilos gram negativos, la posible bacteria es Haemophilus influenza. Haemophilus influenza está en la orofaringe. Haemophilus influenza causa sinusitis, epiglotitis, otitis media, neumonía, Haemophilus influenza. Tipo B, la bacteria, ¿no? Y como estoy diciendo que también causa meningitis, entonces de una vez cúbralo con cefalosporina de tercera generación. Pero si se observa en la tinción de gran esputo bacilos gram negativos, podría ser pseudomonas, podría ser Escherichia coli, podría ser Klebsiella pneumoniae, podría ser. ¿Se acuerdan? Podría ser Escherichia coli, podría ser Klebsiella pneumoniae, podría ser en pseudomonas. ¿Cómo llegaron estas bacterias al pulmón? Pues por vía hematógena. Y por vía hematógena no les queda fácil dirigirse a meninges, pues claro. Entonces cúbrelo con cefalosporinas de tercera generación y sinérgicamente con aminoglucósidos, por ejemplo, hasta que nos llegue el resultado de la confirmación de que es pseudomonas, ¿no? Que diga, sí tiene pseudomonas en el cultivo, sí está presente pseudomonas. Entonces ahí sí toca cambiarle los antibióticos que le sirvan a pseudomonas, porque ustedes saben que tiene antibióticos específicos para esta bacteria. Profe, y ahí no Sí. podría servir también tratarla con, digamos, con ceftalozano, que sería como para las pseudomonas que hacen resistencia a la tercera y Claro que cuarta. cuando ya se presenta ese tipo de resistencia, como tú lo acabas de decir, ya toca ceftalozano tazobactam. En última escala, ¿listo? Mi pregunta es, ¿no vas a administrar a tu paciente la primera vez ceftalozano tazobactam? ¿O sí? Así de No. primera vez, no, viste, tú mismo estás dando la razón. No es la primera vez que voy a tratar a mi paciente con neumonía, no le voy a dar ceftalozano tazobactam. A menos que el informe del cultivo de esputo y el antibiograma me digan, es que es resistente. Entonces ahí sí ya, ¿listo? Ese es el problema, Listo. que Pseudomonas, que Acinetobacter, que Streptococcus pneumoniae, les voy a dar un susto bien grande, que el antibiótico de elección es penicilina y tenemos casos reportados de Streptococcus pneumoniae resistentes a la penicilina. Esa pregunta no la hice en el examen, pero puede en el segundo. Si Streptococcus pneumoniae, que le está causando neumonía asociada a cuidados en salud, el expulsivo refleja que ese Streptococcus pneumoniae resistente a la penicilina, ¿qué antibiótico va? ¿Quién me dice? ¿Quién estudia antibióticos? Cetólidos. Pues, dígame la verdad. Solamente te estoy diciendo, es Streptococcus pneumoniae resistente a la penicilina. Necesito un ¿No se puede aplicar antibiótico que le cetólidos? sirva, a esa bacteria. ¿Cuál? ¿Cetólidos no se puede aplicar? ¿Cómo cuál? Clindamicina. Telitramicina. Pero tú estudiaste que clindamicina es para gram positivos y anaerobios. O sea que también le sirve a aureos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo te estoy diciendo que tu paciente tiene en el cultivo, tiene Streptococcus pneumoniae resistente a la penicilina. Te estoy diciendo la bacteria que tiene. Entonces, por favor, doctor, selecciona un antibiótico solo para esa bacteria, que no me afecte las demás. Y de ¿Cuál? pronto macrólidos. Bien, por ahí escuché 2 respuestas. Macrólidos, eso le va a servir a varias. ¿No se acuerda? Que macrólidos sirve a varias. O macrólidos dice solamente le sirve Streptococcus pneumoniae, no dice. Profe, ¿ahí Oye, nos profe, podría sino servir que yo lo los digo, cetólidos como telitromicina? ¿Esa estreptomicina le sirve solo a Streptococcus pneumoniae? ¿O le sirve a otras también? Pues es para ese, a micoplasmas y clamidia. clamidia y micoplasma. Bueno, por eso. Y te estoy diciendo que el paciente tiene Streptococcus pneumoniae. Utiliza un antibiótico para esa bacteria, que es resistente a la penicilina. Me quedo con ceftarolina, que fue diseñada para esto. Bien. ¿Se acuerdan las condiciones de las cefalosporinas de quinta generación? Mira, aquí está cumpliendo la condición. Es resistente, Streptococcus pneumoniae resistente a penicilina. Está cumpliendo esa condición. Entonces, ¿qué problema? Porque ese es el antibiótico de elección y ya tenemos algunos pacientes con Streptococcus pneumoniae resistente a la penicilina. Qué miedo, pues. Necesitas antibióticos más fuertes, más altos en el escalamiento. Entonces, la neumonía, para el tratamiento, he dado algunos ejemplos solamente, pero eso depende de la bacteria identificada en el paciente, la bacteria confirmada en el paciente. Cuando más adelante vamos a ver Acinetobacter, la última clase vemos Acinetobacter, eso es multiresistente a casi todo. Acinetobacter baumannii, por ejemplo. Entonces ya tocará, ahí sí toca escoger el último escalamiento de antibióticos. ¿Bien?
la forma de prevenir la enfermedad, la neumonía bacteriana, siendo Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae las bacterias más frecuentes. Haemophilus influenzae es gram negativa y tiene cápsula. Streptococcus pneumoniae es gram positiva y tiene cápsula, 90 serotipos. Entonces, la forma más efectiva que ninguno de los que me está escuchando, ni sus familias, les dé neumonía por estas bacterias, ni complicaciones, pues, es aplicándose la vacuna, aplicándose las vacunas. ¿Listo? Voy a referirme a las vacunas contra el neumococo a propósito. Streptococcus pneumoniae, nombre científico, taxonómico, género Streptococcus, especie Pneumoniae, se escribe neumonía. Bien. Nombre común, nombre corto, neumococo. Es el nombre coloquial común aceptable. Se puede decir neumococo al Streptococcus pneumoniae. Bien. Entonces existen dos vacunas antineumococo. ¿Cuál es el resultado de aprendizaje esperado, jóvenes que me están escuchando? Que usted decida cuál vacuna le sirve a quién, no a todos. Ahí se cumplen ciertas condiciones. No sé, los que me están escuchando, no sé, ¿será que ya se aplicaron la vacuna contra el neumococo? Ahorita, en este año 2024, hace aproximadamente antes de pandemia, un año antes de pandemia, la vacuna de neumococo ya se aplica gratis a los bebés, ¿sí? Los bebés que nacieron hace 3 años ya les aplican gratis las dosis de vacuna de neumococo. Ustedes no, los que me están escuchando no, a ustedes no les tocó. Estas vacunas eran particulares. Cuando recién salieron al mercado, las vacunas contra el neumococo son de laboratorios particulares. El que tenía la plática, pues compraba y hacía vacunar a sus hijos. El que no, pues no, porque son costosas. El objetivo de vacunarse es que no se enferme. 1, que no le dé neumonía. 2, que no haya una complicación que se empiema. 3, que no haga una sepsis. 4, que no le dé meningitis. 5, que no haga episodios de otitis media o de endocarditis o de artritis séptica. ¿Sí ven? ¿Se dan cuenta? ¿Lo ven el beneficio de estar vacunado? A diferencia de los que no están vacunados. Entonces, ¿quiénes deben recibir la vacuna? Depende del tipo de vacuna. Pues los bebés, ante todo. Pero eso no quiere decir que los adultos no se pueden vacunar. Por supuesto que no. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la vacunación? ¿Qué es una vacuna? ¿Qué es una vacuna? Es una bacteria o un virus vivo atenuado. Definición tradicional. ¿Qué es una vacuna? Es una bacteria o virus vivo atenuado. ¿Con el fin de qué? Que se le inocula a la persona. Entonces se activan los linfocitos B para que desencadenen la producción de anticuerpos llamados inmunoglobulinas. ¿Listo? Esa es una definición coloquial, tradicional. Sin embargo, usted sabe que una vacuna también es un toxoide. Ay, mira, ampliamos el concepto de vacuna. Una vacuna también es un toxoide. Objetivo que se generen anticuerpos contra la toxina cuando se aplica toxoide. ¿Ok? En este caso, las vacunas contra el neumococo, aquí, no están compuestas, no están hechas de la bacteria, ¿no? Tuvieron que extraerle los polisacáridos al estreptococo, pero pues para eso tuvieron que cultivar la bacteria, obviamente. Extraerle, sacarle los polisacáridos, ¿listo? No voy a decir el nombre todavía. Una de las vacunas contra el neumococo, la composición química, es que contiene polisacáridos de la cápsula. No tiene la bacteria completa la vacuna, solamente contiene los polisacáridos de la cápsula. Cuando se los inyectan al paciente, entonces los linfocitos B se transforman en células plasmáticas productoras de anticuerpos llamados IgM. Ok, muy bien, eso es el objetivo. Anticuerpo IgM, inmunoglobulina M. El linfocito B solito pudo generar o transformarse en productor de anticuerpos sin necesidad de que le ayude el linfocito T. Por eso decimos una vacuna cuya respuesta es T independiente. No necesitó la ayuda del linfocito T. Solo el B solito generó anticuerpos. No va a volver. Pero cuando se generan anticuerpos IgM, miren la curvatura de la concentración de esos anticuerpos en amarillo. Se les aplicaron esta vacuna de polisacáridos capsulares. Se dispara la producción de anticuerpos IgM, muy buenos anticuerpos, son neutralizantes. Si se infecta con la bacteria, la neutraliza y no la dejan que se adhiera al órgano o tejido. Pues neutraliza la cápsula, ¿no? A propósito, los anticuerpos son contra la cápsula, a propósito, porque la vacuna fueron las cápsulas, ¿no es cierto? Pero la desventaja de los anticuerpos IgM es que llega un momento dado en que se disminuyen hasta que se negativizan. Miren, muy bueno, se disparan a las
20 días, 15 días, se dispara la producción de anticuerpos IgM. Pero llega un momento dado en que disminuyen hasta negativizarse. Primera dato importante. ¿Quiénes necesitan esta vacuna? Ya voy a decir la respuesta. ¿Quiénes deben recibir esta vacuna de cápsulas de neumococos? Porque tienen factor de riesgo para neumonía. Necesitamos aplicarle la vacuna antes de que se enferme. Pues ¿quién? Pues los que tienen factores de riesgo. Los fumadores, los de POC, los que están hospitalizados, los que están inmunosuprimidos, los que tienen enfermedad por ¿cómo se dice? Ambiental, por inhalación de sustancias tóxicas. No vamos a esperar, no tienen riesgo, ¿no? Porque trabajan inhalando sustancias tóxicas en su trabajo. Entonces no queremos que se enfermen de neumonía, aplicamos la vacuna. ¿Por qué esta? Porque los anticuerpos en 10 días ya se están formando. ¿Ok? Quienes tienen factor de riesgo por su oficio, profesión, por su, ¿qué se llama? No sé qué decirlo, por su, es fumador, pues, ¿no? Es alcohólico, pues, ¿no? Entonces necesitan esa vacuna también. ¿Listo? Una vacuna que genere anticuerpos IgM. Bien. La segunda vacuna es la siguiente. Todavía no he hecho los nombres, solamente estoy explicando la diferencia entre las vacunas. La segunda vacuna antineumococo. Necesitamos que cuando se aplique esa vacuna, los anticuerpos que se generen, que se formen, persistan elevados toda la vida del paciente, que no se disminuyan, necesitamos que persistan elevados. ¿Qué anticuerpo tiene esa propiedad o esa particularidad de mantenerse elevado toda la vida del paciente? Se llama anticuerpo inmunoglobulina G. Pero para que se genere inmunoglobulina G, para que se generen anticuerpos inmunoglobulina G, para que ocurra el cambio de IgM a IgG, se necesita que los linfocitos B, una vez se aplique la vacuna, los linfocitos B sean ayudados por el linfocito T. ¿Listo? Para que ocurra ese cambio de anticuerpo. Pero esto sucede, la condición es, no olviden que las vacunas son los polisacáridos de la cápsula de la bacteria. Pero si están solitos, solamente van a activar a los B para que generen inmunoglobulina M, muy buen anticuerpo, pero es de corta duración, digámoslo así, de corto periodo de vida. Pero yo quiero ahora que mi vacuna genere anticuerpos que le duren toda la vida a ese paciente elevados. ¿Qué tiene que cambiar? Que ese antígeno sea una proteína. Y las cápsulas del neumococo no son proteínas, señores, son polisacáridos. Entonces, ¿qué hicieron? No sé quién fue el de la idea tan genial, el dueño del laboratorio farmacéutico de vacunas, no sé cómo llamarlo. Dijo, no, pues fácil, peguémosle la proteína a las cápsulas del neumococo, peguémosle una proteína. Y lo lograron, señores, aquí está fusionada. Una proteína, la que quiera, la que sea, mentir, la que sea, una proteína de otra bacteria. Por ejemplo, un toxoide. ¿Se acuerdan que los toxoides son proteínas? Un toxoide, por ejemplo, de difteria. Un toxoide de una bacteria de la difteria que es proteína. Se lo pegaron a los polisacáridos. Entonces, el segundo ejemplo de vacuna se llama conjugada. Vacuna antineumococo conjugada, pegada. ¿Conjugada quién con quién? Conjugada polisacáridos capsulares o pegada, conjugada con proteína de otra bacteria. Siendo así, este antígeno es súper potente. Son polisacáridos más proteínas. Polisacáridos del neumococo más proteínas de una bacteria. Ahora, si el linfocito TB reconoce esta vacuna conjugada y como tiene proteína, entonces viene el T y le ayuda. El linfocito B activa el T hace feedback, le envía señales al B, y ahora el linfocito B se transforma en célula plasmática productora de inmunoglobulina G. Esta vacuna, estos anticuerpos se fueron generados porque el linfocito B necesitó ayuda del T. Y entonces, los anticuerpos que se van a formar se van a disparar, miren ustedes, y van a mantener todo el tiempo elevados. No se van a disminuir. ¿En quién queremos que suceda esto? Que apenas le apliquen esa vacuna, todas las dosis correspondientes, no se le disminuyan los anticuerpos, pues la respuesta es en sí, a los bebecitos, pero no recién nacidos, sino a partir de los 2 meses de vida. A partir de los 2 meses de vida se aplica vacuna antineumococo conjugada con el fin de que los bebecitos, a medida que reciban las dosis de esta vacuna, los niveles de anticuerpos IgG van a irse elevando, elevando, elevando,
y nunca se van a negativizar, van a permanecer elevados toda la vida. Pregunto yo, ¿cuál vacuna tienes ya aplicada? Les recomiendo revisar su carnet de vacunación. De bebés, la que la razón es su mamá. Si a usted le pagaron particularmente la vacuna cuando era bebé, la vacuna antineumococo. ¿No? Resumen, vacuna antineumococo no conjugada, estoy señalando, y vacuna antineumococo conjugada. ¿Conjugada con qué? Con proteína. Representación, neumococo con carita feliz. Llegan los anticuerpos. Si está vacunado, pues entonces los anticuerpos llegan a unirse al neumococo. La bacteria cambió de carita porque el anticuerpo se le pega a la cápsula de la bacteria y mira quién llega. El anticuerpo no mata a la bacteria, solo ahí se le adhiere a las cápsulas de los neumococos, a las bacterias neumococos capsulados. ¿Por qué cambió de carita el neumococo? Porque ahora viene el macrófago y ¿qué pasa? Cuando la bacteria está recubierta de anticuerpos, viene el macrófago y ¿qué pasa? ¿Qué sigue? La fagocita. Pero si la bacteria que tiene cápsula no tiene anticuerpos, ¿lo fagocita o no lo fagocita el macrófago? Pero si la bacteria que tiene cápsula no tiene anticuerpos pegados, ¿hay fagocitosis o no hay fagocitosis? No, no hay fagocitosis. No hay fagocitosis. Y si no hay fagocitosis, ¿la bacteria se reproduce, sí o no? ¿Sí o no? Sí, y la persona se enferma. Pero si está vacunado, entonces mira, vas a generar anticuerpos que se contagió con la bacteria, que tiene cápsula, el anticuerpo derechito se pega a las cápsulas y ahora si el macrófago alveolar fagocita, señores, y no se enferma. Por eso lo importante es desde bebés que suceda esto, a partir de los 2 meses de vida, que esté vacunado. Entonces ahora vienen los nombres. La vacuna conjugada, eso puede cambiar de laboratorio, no el nombre, pero la que tenemos aquí es Prevenar. Vacuna antineumococo Prevenar. 13, ¿qué tiene que significar 13? 13 polisacáridos capsulares. Conjugada con proteína difterica CRM197. Mientras que esta que está aquí al lado, Neumovax 23, el nombre comercial puede cambiar, ¿no? Es el nombre que le pongan. La una dice 13, la otra dice 23. ¿Qué significa 13 y qué significa 23? Significa los serotipos. Esta tiene 13 cápsulas y esta tiene 23. Solo que Neumovax no es conjugada. Vacuna polivalente antineumocóxica no conjugada. Pongamos un rango de edades. ¿Quién necesita la vacuna conjugada? Los bebecitos a los 2, a los 4, a los 8, a los 16 meses. Mínimo 3 dosis de vacuna conjugada. Los bebés. ¿Listo? ¿Quiénes necesitan la vacuna no conjugada? Mayores de 2 años. ¿Listo? Mayores de 2. Mira aquí dice. Vacuna conjugada. No usar en menores de 2 años, porque para menores de 2 años pues está la otra. Es la conjugada. Mayores de 2 años en adelante, pues aplíquele la vacuna no conjugada, por supuesto. Para su información, los números de los serotipos capsulares que protege la vacuna 13, Prevenar, conjugada. Y los números, no tienes que aprendérselos, solo quiero que los visualices. En los números de los serotipos de las cápsulas que protege la vacuna Pneumovax, que no es conjugada. Mira que uno le faltó aquí. ¿Está? Entonces, tu respuesta tan ilógica. ¿Tú cuál prefieres tener? ¿Tú cuál prefieres tener aplicada? ¿Cuál es la respuesta lógica? ¿Cuál? ¿Quién me dice yo ya la tengo, profesora? Yo ya tengo. ¿Cuál? Me lea cuál tiene en su carnet de vacunación. Y si no, imagínense lo que están expuestos ustedes que van a tener contacto con paciente con neumonía. ¿No? Y estas vacunas previenen neumonía, meningitis, sinusitis, epiglottitis, pericarditis. Bueno, creo que este esquema lo modificaron. La primera dosis de la vacuna conjugada a los 2, la segunda a los 4, la tercera a los 6, la cuarta dosis entre 12 y 15 meses. Mínimo 4 dosis, pues, de vacuna conjugada. Si usted tiene hijito, bebecito, primito, bebecito, sobrinito, bebecito, verifiquen con las respectivas mamás si ya los hicieron vacunar a sus bebés contra el neumococo. ¿Listo? Hoy en día, si te la quieres aplicar hoy en día, ya no es gratis, toca pagar. Si es para adulto, toca pagar. Vacuna Pneumovax,
es particular, no es gratis. Vacuna Prevenar es gratis, pero a partir de hace 2 años, bebés que nacieron hace 2 años. Creo que pues corrijo, creo que la que es gratis es la Neumo 10, Neumo conjugada 10. Mira la marca, Sinflorix, esa creo que es gratuita. Si quieres la 13, pues toca pagar. Si quieres la 23, pues toca pagar. Eso sí, no es gratis. La vacuna contra hemófilos influenza también existe, la dije en el video. Esa sí es gratuita. Vacuna contra hemófilos influenza, cocobacilo gram negativo capsulado. La cápsula de hemófilos influenza está conformada por polirribitol fosfato. La cápsula. Entonces, ¿qué hicieron? Vacuna contra la cápsula del serotipo B. Entonces, la vacuna se llama HIV. Vacuna contra hemófilos influenza serotipo B y es gratuita. Necesito que revisen el esquema completo de la vacuna HIV contra la bacteria Haemophilus influenza, por favor. Sin embargo, hoy en día se acepta que reciban vacuna neumocóxica polisacárida conjugada. Yo estoy insistiendo que son los bebecitos, obviamente que sí, pero también a los adultos mayores de 6 años. Ya dijimos, esta es vacuna neumocóxica no conjugada, corrijo. No conjugada, adultos mayores de 60 años, personas mayores de 2 años, personas que tienen enfermedades inmunológicas, enfermedades con cáncer, SIDA, están inmunosuprimidas, etcétera. Personas que viven en ambientes de alto riesgo, por supuesto. Necesitamos que los anticuerpos, ¿cuál de las dos vacunas? A ver aquí. ¿Cuál de las dos vacunas es la que genera anticuerpos más rápido? ¿Cuál es la respuesta? ¿La 23 o la 13? ¿Cuál de las dos vacunas es la que genera anticuerpos más rápido? La 13. No, la 23. La 23 no conjugada. Mira el anticuerpo que genera IgM. Mira que es el primero que se eleva. Mira. Y la conjugada, la que tiene polisacáridos capsulares más proteína, se demora un poquito más en generar IgG. Mira, más tiempo, más semanas y que se genere IgG. Cuando le aplican la siguiente dosis, mira cómo se disparan esos anticuerpos IgG. La conjugada. Se demora unos días más en generar, unas semanas más en generar anticuerpos, pero cuando reciba todas las dosis de la vacuna conjugada, neumococo conjugada, pues se van a elevar súper altos. La no conjugada es más rápida. Los anticuerpos en 10 días se elevan. ¿La desventaja cuál es? ¿Cuál es la desventaja de la vacuna no conjugada? ¿Cuál es? Estoy señalando. ¿Cuál es la desventaja? Pues protectora va a ser. Generar Que vuelven anticuerpos a porque no se enferme. Pero llega un momento en que esos anticuerpos, ¿qué pasa? Se negativizan. ¿No? Otra vez pregunto, ¿tú cuál prefieres tener aplicada? ¿La conjugada o la no conjugada? Bien. La Pregúntele conjugada. a su mamá si le hizo aplicar cuando era bebé. Cuando era bebé, a mi hija, por ejemplo, a mi hija no le tocó gratis, ¿no? Hace 20 años que de mi hija, yo le hice aplicar la conjugada. Cada dosis costaba 200 y pico de 1000, imagínate. Entonces, mucha gente, obviamente, en el mundo entero no tenían la plata, obviamente, no tienen para vacunar a sus hijos particularmente. Hace 3 años, hace 4 años, la vacuna conjugada ya es gratuita, pero la 10, con 10 cápsulas, es gratuita para los bebés. Entonces, vuelvo y repito y reitero, verifiquen si sus hijitos, primitos, sobrinitos, bebecitos ya la tienen. No se imaginan todo lo que van a prevenir en esos niños, evitando infecciones por estreptococo neumonía o por Haemophilus influenza, por favor, sobre todo meningitis. Bueno, entonces, en una sala de espera de pediatría estaba este folleto para que los papás lean y dicen, papás, jóvenes, padres, ¿sabían que el neumococo es una gran amenaza para todos los niños menores de 5 años? Causa enfermedades graves, incluso la muerte. Esto es para que lea el papá o la mamá que no estudia medicina, pues que no estudia una carrera de salud. En el mundo, casi 1 millón de niños menores de 5 años mueren a causa de enfermedades por neumococo. En Colombia se presentan entre 2.000 y 3.000 casos de meningitis al año, que eso ya está desactualizado, debe ser más. 42.000 hospitalizaciones por neumonía y bronconeumonía en menores de 5 años. El neumococo es contagioso, se esparce por el aire, se transmite de un niño a otro sin que pueda detectarse la enfermedad. ¿Qué causa la meningitis, la neumonía, la otitis media, etcétera? Por eso, papás, vacunen a sus hijos contra el neumococo, lo que está informando aquí. Bueno, ¿qué será lo atípico? Entonces, si ya he hablado de neumonía típica,
¿Qué sería para usted lo atípico, jóvenes? ¿Qué les llama la atención para que sea atípica? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué sería lo atípico, doctores? Porque ya en el segundo parcial evalúo diferenciación de neumonía viral de bacteriana, pues. ¿Qué sería lo atípico? En toda esta tabla aquí, ¿qué sería para ti atípico? Al fin, ¿en qué quedamos? ¿Qué es lo típico en neumonía, por favor? ¿Qué es de la enfermedad como tal? Doctor, estoy hablando de enfermedades desde que empezamos, estoy hablando. ¿Qué es O lo sea, pues típico digamos, en la enfermedad de neumonía, doctor? ¿Cuál es su respuesta? Expectoración mucopurulenta. Bien, pero ¿tose o no tose? Sí, tose. Ok, entonces, todos con flema, ¿sí o no? Listo. Entonces, ¿qué es lo atípico? ¿Qué sería en una neumonía atípica? Que haya ausencia de tos con expectoración mucopurulenta. Muy bien, dice. ¿Y qué palabra dice aquí? ¿Qué palabra dice aquí? ¿Qué todo dice? seca. Tos seca, persistente. ¿Sí ven? Ahora sí, ya ahora pueden diferenciar entre neumonía típica y atípica. Tradicionalmente pueden ser virales, ¿sí? Pues depende, ¿no? No puedo generalizar, depende del virus. Ok. Una neumonía típica es así, abrupta, estaba bien y el segundo día ya la fiebre es súper alta. ¿Notan ustedes la diferencia entre los rayos X? ¿Notan ustedes la diferencia entre la descripción de los rayos X? Condensación neumónica o focos de condensación neumónica en el lóbulo inferior, por ejemplo, neumonía típica, y en cambio en neumonía típica son focos de condensación similar a virus esmerilado en ambos pulmones. O sea, los rayos X cambian totalmente. ¿Por qué dice aquí? Bueno, les dejo la pregunta. ¿Qué bacterias causan neumonía atípica? Eso tienen que buscar. ¿Qué bacterias causan neumonía atípica? Porque la típica ya la mencionamos, la mayoría. ¿Qué bacterias pueden causar neumonía típica? Les dejo esa inquietud, señores. Hemos finalizado por hoy. Ahora ya tienen claridad entre neumonía típica y atípica, ya tienen esa claridad. En un segundo veo la lista de los participantes aquí. Participantes. Profe, en la neumonía típica me parece que es picoplasma neumonía. Ah, bien, esa es una. Ajá. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra que cause bacteria que cause neumonía atípica? Hay otras también. Bien, ya descargué la asistencia, me sirve a mí y aquí ya puedes detener la grabación. Profe, una pregunta. En pacientes